Sospecha o inquietud ante la posibilidad o el hecho de que la persona amada nos reste atención en favor de otra. ¿Qué es? ¿Quién da más? Sospecha o inquietud ante la posibilidad o el hecho de que la persona amada nos reste atención en favor de otra. Celos. Exactamente, celos. Los celos son una de las emociones más intensas que existen. En el estado caído en el que el hombre se encuentra, el ser humano puede hacer cosas impensables movido por los celos. Impensables. Hay historias, testimonios increíbles de cosas que el hombre es capaz de hacer. Bueno, no me refiero al varón, sino al hombre como ser humano, también las mujeres, sobre todo las mujeres, por celos. Por celos. Estadísticamente las mujeres son más celosas que los hombres. Al menos eso dicen las estadísticas. Quién sabe si son exactas, ¿no? Pero hay personas celosas. Y hay otras personas muy celosas. ¿Sabías tú que Dios es celoso? Busca conmigo Éxodo capítulo 34, por favor. Éxodo capítulo 34, verso 11. Éxodo, ahí lo tienes en pantalla por si no lo alcanzaste. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, o al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Sí ves lo que está haciendo Dios? Le está pidiendo a su pueblo que no se mezcle, que se guarde de no hacer alianzas con los moradores de la tierra. Toda esta lista: el jebuseo, el heveo, el fereceo, el eteo, el cananeo, el amorreo, enemigos de Israel. Derribaréis sus altares, versículo 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. ¿Por qué? Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es Jehová, ¿no, verdad? Celoso. ¿Cómo que es un nombre de Dios? ¿Y tú cómo te llamas, Dios? Celoso. Ah, ¿de veras? Celoso. Y luego, ¿cómo termina? Dios celoso es. No nada más es un tema de nombre. Dios es celoso. Tan celoso que se llama por ese nombre también. Tiene muchos nombres Dios, tú lo sabes. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Ahí está todo el alimento, la carne sacrificada a los ídolos. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Aquí Dios le llama fornicación a la inclinación que pudieron hacer a otros dioses. En toda la escritura está ligado el tema de la idolatría con lo sexual, con la fornicación, con el adulterio. Versículo 17. No te harás dioses de fundición, de metal, nada fundido. ¿Qué cosa, no? A partir de aquí y en toda la Biblia vemos esta insistencia de Dios con su pueblo a no tener a nadie más que a Él. Son celos. No quiero compartirte con nadie. Se sienten celos cuando sientes que hay alguien más. ¿Cierto? ¿Hay alguien aquí? No levantes la mano, pero hay alguien aquí que ha sentido celos. Son bien feos. Se siente feo cuando uno tiene celos.
Y no hay tema en la Biblia al que Dios le tenga más aversión que a la idolatría. Pero no por la idolatría en sí, sino por la implicación, porque es que el pueblo de Dios le dé su atención, su adoración, que se inclinen a alguien más que no es Él. ¿Sí lo ves? Esto nos cambia un poquito el concepto y la perspectiva de la idolatría. Porque a veces el creyente no entiende exactamente por qué tal actitud de Dios contra la idolatría y contra los ídolos. Pues precisamente porque le dan celos. Porque un ídolo viene a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. El pueblo de Dios bíblicamente, históricamente, cometió y ha cometido siempre muchos pecados de todo tipo, muy feos. Pero el más repudiado por Dios en la Biblia es la idolatría. No sé si te has tomado el tiempo de leer la Escritura. Perdón. Lee la Biblia, hermano, y descubre estas cosas. Descubre cómo constantemente, claro que Dios le molesta el pecado, cualquiera, el que me digas, porque Él es 3 veces santo, pero particularmente la idolatría no puede con ella. Dios no puede con eso, porque lo que implica es dejarlo a Él. Y Él quiere toda nuestra atención solo para Él. Mira, vamos a hacer juntos un recorrido rápido, no completo, ojo, aclaro, no completo, nada más del libro de Deuteronomio, para que veas la cantidad de veces que Dios menciona este asunto. Y no lo vamos a hacer completo porque sería demasiado largo, vamos a hacerlo de algunos pasajes. Vámonos allá. Deuteronomio capítulo 4, por favor. Están en orden cronológico, me tomé el tiempo de leer todo el libro y de ir seleccionando uno por uno. ¿Sí? Uno por uno, te recomiendo que hagas eso. Cuando leas la Biblia puedes leerlo, como yo digo, con lentes. Vamos a ver los lentes de la idolatría. Me los pongo y empiezo a leer la Biblia. Y cada vez que me encuentro algo relacionado con la idolatría, lo anoto, o lo copio y lo pego, o haces algo con eso. ¿Sí? Y luego ya armas tu cosa. Esto que te voy a compartir es resultado de eso. Te recomiendo que hagas este tipo de ejercicios. Por ahí de paso, si te gusta leer la Escritura. Porque a veces la pura lectura corrida es muy benéfica, es deliciosa, es maravillosa, insustituible, hay que hacerlo todos los días. Pero luego tener otro tipo de lecturas en donde vas buscando cosas es fascinante. Ya casi puedo decir que embelesante. Es delicioso. Es agarrar la Escritura y irle sacando cosas y ponerte lentes. Es increíble. Deuteronomio 4:15. ¿Sí me sigues? Guardad pues mucho vuestras almas. Guardar siempre es sinónimo de cuidar, ¿va? Cuida mucho tu corazón, tu alma, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. ¿Se acuerdan el día de la montaña ahí cuando llegaron el pueblo de Israel? Subió Moisés y los truenos, ¿y se acuerdan? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. No os hagáis escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, las constelaciones y todo eso, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Ese era el problema, ese era el riesgo. Si tú revisas las culturas, hay culturas milenarias donde lo podemos comprobar cómo las culturas, las sociedades se dedicaron a esto, a tener toda clase de figuras, de imágenes, de todo esto que dice aquí, de aves, de hombres, de mujeres, de lo que me digas. El sol, ¿has visto esta figura, esta imagen del sol que está por todas las culturas? Es impresionante. Te la vas a encontrar en los libros de historia y en los monumentos antiguos y en los museos. En todos lados vas a ver el sol, ¿no? Como algo que los hombres le rendían culto.
Versículo 23, ahí estamos. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Hay un pacto, y este pacto es como el pacto matrimonial, déjame decirte. Es un pacto. No te olvides del pacto que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. A Dios le dan celos. Versículo 25. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número y entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. A Dios le molesta profundamente el tema de la idolatría. Profundamente. Tanto que dice, así te va a ir si lo haces. Y entonces seguimos la lectura en Deuteronomio y aparecen los 10 mandamientos. ¿Sí sabes los 10 mandamientos? Sí, todo el mundo, creo que sí, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? Y el segundo. Capítulo 5, verso 7. El primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No. El primero. ¿Por qué no puso primero el adulterio o el homicidio o el sábado, honrar a los padres? ¿Por qué puso ese? Porque es el más importante. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, o sea, ni de los ángeles. No, Señor. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Celoso, Dios es celoso, Dios tiene celos. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí decimos aleluya. Capítulo 7, versículo 1. Allá a la vuelta. Y los traen Biblia de papel. Allá a la vuelta dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. No te mezclarás con los no creyentes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? Versículo 4. ¿Por qué no? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Desviará a tu hijo. Una persona que no conoce al Señor tiene la fantástica habilidad de desviarte del Señor. Perdón. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. ¿Cómo? Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¡Ay, qué radical! No, qué feo, qué agresivo, qué grosero. No, es un asunto de celos. 7:16, ahí donde estás.
Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses. Ni servirás a sus dioses. ¿Por qué? Porque vas a tropezar, porque te será tropiezo. Versículo 25, las esculturas de sus dioses quemaréis en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas, de las esculturas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Capítulo 8, versículo 19. Mas si llegareis a olvidarte de Jehová tu Dios y anduviereis en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Pereceréis. Capítulo 11, Deuteronomio, versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Capítulo 12, verso 29. ¿Sí me sigues? ¿Sí vas conmigo? Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. No le hagas eso a Dios, dice. No le hagas eso a Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Qué aberración. Y ustedes saben, las culturas mesoamericanas y europeas y orientales, el sacrificio de los niños y de las doncellas era una práctica cotidiana, una aberración. Sacarles el corazón o quemarlos o matarlos, sacrificarlos allí en el altar. Terrible. ¿No suena hiperaberrante, grotesco? ¿Y qué dice Dios? No me hagas eso. No me hagas eso. Te voy a recomendar, ¿puedo darte una recomendación? Luego ni me hacen caso, pero se las doy como quiera, no importa. Si tú quieres, te voy a dar dos hoy, esta es la primera. Si tú quieres, en tu casa lees el capítulo 13 de Deuteronomio. Te lo dejo de tarea, entre comillas, aunque no me gusta decir eso porque algunos nada más oyen tarea y se les eriza la piel. No, no es tarea. Es una recomendación. Lean Deuteronomio 13, por favor. ¿Sí? Léanlo, por favor. Es impresionante lo que dice ahí sobre el tema, sobre este tema. Pero vámonos ahora al capítulo 17. Deuteronomio 17:2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera dicho mentiras y hubiera traicionado a sus amigos, ¿no, verdad? Que hubiera cometido adulterio, y que no, ¿verdad? Y que hubiera matado a su vecino, que no, ¿verdad? Y que hubiera deshonrado a sus papás, ¿no? ¿Cuál es el centro ahí? Que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y tú sigues leyendo después, dice, investigarás si es cierto, y si es cierto, tendrás que lapidar a la persona, debe morir apedreada. Y así quitarás el mal en medio de ti. Un asunto serio, un asunto muy serio. Y así podremos seguir. Aquí le paramos con
con el recorrido de Deuteronomio podíamos seguir y encontrar todavía mucho más cosas, ¿no? Pero la historia bíblica nos muestra a la nación hebrea, a la nación judía, entregada completamente a los ídolos y a la idolatría después de esto. La historia de aquí en adelante, léela. Cuando leas la Biblia, chécale. Lee la historia de Josué, de jueces, de los reyes, de las crónicas, de Samuel. Es la historia de una nación entregada a los ídolos, a la idolatría. Un resumen que me encanta está en 2 Reyes, capítulo 17, por favor. Vamos a leerlo juntos. Perdón por leer tanto la Biblia, pero soy adicto. ¿Listos? 17:7. Segundo libro de Reyes, 17:7. Dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a Jehová. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de ellos, de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Es el colmo. Es el colmo. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. El colmo. Capítulo 31, por favor, de Deuteronomio. Regresamos a Deuteronomio. Capítulo 31, verso 16, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. O sea, ya te vas a morir, chaparrito. Qué padre que el Señor viene y te dijera: ya, vámonos. Sí, vámonos, Señor. Súper, ¿no? Delicioso. He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo
Se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. De la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará. ¿Ves el corazón de Dios? Me va a dejar a mí. Va a fornicar y se va a ir tras otros, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido todos estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. No por haber dicho mentiras, no por haber fornicado sexualmente, no por haber matado, no por haber robado, por haberse ido tras dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Le está platicando Dios a Moisés el futuro de la nación hebrea. Le estaba diciendo exactamente lo que iba a pasar. Versículo 21, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. ¡Ja! Subraya eso, por favor. Antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Fíjate lo que está pasando. Dios le había prometido a la nación que la iba a traer de Egipto y la iba a llevar a la tierra prometida. Y se atoraron en el camino por la incredulidad de ellos, ¿se acuerdan? Y entonces vagaron 40 años en el desierto y finalmente llegan a la frontera y Dios le dice a Moisés: tú no vas a entrar, subes aquí al monte, platicamos, ¿qué crees? Ya te vienes conmigo, pero déjate cuento. ¿Sabes qué va a pasar? Va a pasar esto. Les voy a dar la tierra y les voy a cumplir lo que les prometí. Y los voy a introducir a la tierra. Pero me van a dejar. Van a invalidar mi pacto. Se van a volver a los dioses ajenos. Comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán. Cuando fue Dios quien los sacó. Fue Dios quien los llevó de la mano 40 años. Les dio el maná, les dio el agua en el desierto, los cuidó. Dices, tu calzado no se envejeció, tu ropa no se echó a perder en 40 años. Porque Dios cuidaba hasta de la tela que vestían estos cuates. Y los voy a meter porque Dios tiene esa característica. Dios es increíble. Yo no lo entiendo, no sé tú, pero yo no. Porque ¿cómo puede ser que Dios, sabiendo el futuro de la nación y que se iban a corromper como se iban a corromper, como quiera le cumple todas las promesas y los introduce y los bendice? Es el caso de Salomón. Como si Dios sabía que iba a terminar como terminó, idólatra, adorando ídolos, construyendo templos para los más aberrantes ídolos y enemigos de Dios, sabiéndolo Dios de antemano, porque dice ahí, yo conozco lo que se proponen de antemano. Aún así los bendijo, le dio sabiduría, lo prosperó, lo llenó de riquezas y de gloria, ¿no? ¿Cómo es que Dios es así con nosotros? ¿Cómo es que Dios, sabiendo que mañana la voy a regar, me bendice hoy? Yo no soy así. Nosotros no somos así. Difícilmente nosotros, yo si supiera que mi vecino mañana me va a robar la bicicleta, desde ahorita le retiro la palabra, Dios, este ratero infeliz, ¿no? Me va a robar mi bici mañana, yo lo sé, o dentro de un mes, ¿no? O si supiera que el jefe me va a correr gacho la semana que entra, pues ya no voy, ¿qué se cree? Pues, ¿qué le pasa, no? ¿Sí o no? Nosotros no somos así, pero Dios es increíble. ¿Cómo puede Dios, sabiendo de antemano todo, no detener su mano? Es una de las cosas más sorprendentes acerca de la persona de Dios. Que Él no detiene su mano, no detiene su bendición ahorita, sabiendo incluso que mañana ya la voy a regar. Y no solo eso, sino que cuando la riegue como quiera está ahí para perdonarme y restaurarme. No, bueno, sí, es increíble. ¿Sí o no?
¿Te puedo dar otra recomendación? Lee el libro de Ezequiel. Bueno, eran 3, ya me acordé. Me estoy dando cuenta, eran 3. Lee el libro de Ezequiel, completo. Es la historia de esta frustración de Dios como esposo de una nación a la que él consideró su esposa, y de cómo la conquistó, y de cómo la vistió, y cómo la chiqueó, y cómo la bendijo, y cómo, igual que todos los esposos aquí, por supuesto, espero, ¿no? ¿No se mordieron la lengua varios? Cuidado con la lengua, ¿eh? Y la bendijo, y la prosperó, y la vistió, y la hizo una reina, dice. La hizo una reina. Y le fue infiel. Y tuvo un montón de amantes. Y cometió adulterio. Y aún así Dios la siguió amando. Lee Ezequiel completo. Es un libro difícil, es un libro pues para los que les gusta leer. No es una lectura. No. Lee Ezequiel, por favor. ¿Sí estás? Finalmente, luego en Romanos capítulo 1, ya acá en el Nuevo Testamento, a la iglesia, nos hace Dios un resumen a nosotros de la situación completa. Y esta situación de la que estamos hablando con Israel es la misma situación con la humanidad. Léelo conmigo en Romanos 1:21, por favor. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La gratitud versus la ingratitud, es tremendo. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en vez de la gloria de Dios, se hicieron ídolos de reptiles, de hombres, de cuadrúpedos. Hasta la fecha hay culturas donde todavía siguen adorando a los cuadrúpedos, algunos. ¿Sí sabes? Sí sabes de qué estoy hablando, sí, ¿verdad? Versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego la descripción viene después de eso, pero luego dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y la iglesia dice: amén. Cambiaron la verdad por la mentira. Les platicaba, creo, el martes a los hermanos de la clase que estoy preparando una predicación sobre la mentira. Tengo, no sé, por lo menos unos 3 años de estar preparando esa prédica, y no me atrevo a predicarla. La voy a predicar, pero temo que después de ese día algunos no van a volver aquí a la iglesia. Cambiar la verdad por la mentira. Los mentirosos van a estar en el infierno. Ese es el resumen de la prédica. Los mentirosos van a estar en el infierno. Punto. Pero luego dice que honraron y dieron culto a las criaturas antes, y subraya la palabra antes, por favor. Antes que al Creador. Cuando ponemos cualquier cosa creada antes que al Creador, esa cosa que ponemos antes que Él se llama ídolo. Eso es un ídolo. Esa es la definición de un ídolo. La definición de un ídolo. Cualquier cosa o persona que pongamos antes que al Señor es un ídolo. Cualquier cosa que pongamos antes que al Señor se convierte en un ídolo. Puede ser un objeto, puede ser tu coche, tu celular, tus tenis,
tu bolsa, tu ropa, tu pantalla, tu casa, cualquier cosa que pongamos antes que a Dios, se vuelve un ídolo. Y por supuesto, si es una persona. Y aquí te voy a hacer la última recomendación. Lee el libro de Oseas, por favor. Es un libro que no te lo puedes perder. Es desgarrador. Tienes que leer Oseas, por favor. Con estos lentes, ¿va? Y percibe el corazón de Dios, el dolor de Dios ante la infidelidad de su gente. Entonces no se trata de que tengamos un mono. Muy mal si lo tenemos. Pero no se trata de eso. Se trata de que pongamos cualquier cosa antes que el Señor. Cualquier cosa creada antes que el Creador. El único que debe ocupar el número uno en nuestra vida, en nuestro corazón, es el Señor. Y si eso implica lo que implique con alguien, pues con la pena alguien primero es el Señor. ¿Verdad que sí? Primero es el Señor. Si lo tuviéramos claro, nuestra vida sería diferente. Nuestra economía sería diferente. Nuestro matrimonio sería diferente. La educación que le diéramos a nuestros hijos sería diferente. Esto podría trastocar todas las áreas de nuestra vida. Nuestras emociones serían diferentes. Nuestro estado mental sería distinto. La forma en la que veríamos la vida sería diferente. Si primero es el Señor antes que yo, y antes que nada, y antes que nadie, eso te cambia la vida, mi hermano, perdóname. ¿Sí estás? Entonces concluyo. Mira, el reloj me dice, me habla lindo el reloj. Fíjate bien, los celos de Dios nos hablan del corazón de Dios. Porque los celos hablan del corazón. Cuando tú amas a alguien, no quieres compartirlo. La canción aquella que de Luis Miguel dice, tengo celos hasta del pensamiento, dice. ¿Se acuerdan? ¿Sí ubican, no, verdad? Bueno, no, perdón por citar aquí al susodicho, al hermano. Cuando tú amas a alguien, la sola idea de que esté dedicándole su atención a otro te genera celos. Y eso mismo le pasa a Dios, insisto, no nada más con los monigotes, sino con cualquier cosa que pongamos en nuestra vida por encima de Él, le provoca celos. Dios no nos quiere compartir con nadie ni con nada. Dios no quiere que haya nada, ningún objeto más importante que Él. Yo he visto personas ponerse mal por su celular. ¿Tú no? Te la has perdido, ¿eh? Es un verdadero espectáculo. Yo he visto personas ponerse mal por su celular. Santiago capítulo 4, por favor, versículo 1. Si todo lo anterior no pusiste atención, llévate esto de aquí, por favor. Fíjate bien, dice Santiago capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Puedes poner tu firma ahí si quieres, si se te antoja. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Y de eso te estoy hablando esta mañana o esta tarde. De la amistad con el mundo. De esta relación que yo puedo tener con el mundo, dejando a un lado a Dios y provocarle a celos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ve el versículo 5, y este es el versículo que te tienes que llevar de aquí hoy, subrayado y memorizado y apuntado y enmarcado si quieres en tu casa. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Cómo nos anhela? Con celos. El Espíritu Santo tiene celos, porque me quiere a mí, no me quiere compartir con el mundo, ni con las cosas del mundo, ni con los principios del mundo. El Espíritu Santo me quiere para Él nada más. Quiere la exclusividad. ¿Sí estás? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿El Espíritu de Dios mora en ti? Eso es la base de todo acá. ¿Sí o no? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues está frito. Podríamos decirlo en palabras más coloquiales, ¿no? Una palabra fea. ¿Sí o no? Alguien que no tenga el Espíritu de Cristo no tiene nada. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros tiene celos, porque nos quiere solo para Él. Entonces, para dejarlo claro, a cualquier cosa creada, ya sea una persona o un objeto, antes que al Creador, al hacer eso estamos siendo infieles a Dios. Estamos siendo idólatras. Y 1 Juan 5:21 dice, ¿qué dice? Y es Nuevo Testamento y es una instrucción para la iglesia. 1 Juan 5:21. No estamos hablando de una instrucción para Israel y una instrucción para el Antiguo Testamento, para los hebreos no, estamos hablando de la iglesia. ¿Qué dice 1 Juan 5:21? Hijitos, ¿por qué dice la Biblia eso a los cristianos? ¿Cuáles ídolos? Pues no dice cuáles, ni cuántos, no los menciona. Guárdate de eso. Guárdate de tener ídolos en tu vida. Y ya dijimos que guardarse es cuidarte. Cuídate de no tener ídolos. Hermanos, no pongamos nada ni a nadie en el lugar que le corresponde al Señor, antes que al Señor. El Señor debe ser primero en tu vida. Cada decisión de tu vida debe estar permeada por este principio. Tú eres primero, Señor. Cada decisión en tu vida debe estar permeada por este principio. Tú eres primero, yo después. Mi placer, mi gozo, mi gusto, mi anhelo, mi necesidad, lo que me digas es después. Primero tú. ¿Verdad que sí? ¿Oramos? Criatura.